29 de agosto de 2016, recontinuando, ¿cómo se dice? Pues volviendo a hacer el podcast diario, El siglo XXI es hoy. Para los nuevos oyentes me presento, soy Félix, mi Twitter es @locutorco y desde hace aproximadamente 3 años hago este podcast diario hablando de tecnología. Normalmente lo defino como un café episodio porque utilizo la pausa de la mañana en el trabajo para tomar café y para conversar, para hacer algo que en mi cabeza por lo menos se parece a una llamada telefónica a los amigos, para amigos y amigas por supuesto. Ya se me está pegando lo del lenguaje incluyente. Para hablar de tecnología, de cómo se vive la vida en el siglo XXI, cómo se vive la vida hoy y qué es lo nuevo. Y bueno, no tanto nuevo. ¿Qué son esas cosas que hoy, por ejemplo, episodio emitido el 29 de agosto, hacemos distinto a como se hacía antes, hace generaciones o hace un año se hacía realmente distinto? A ver, me pido mi café, por eso lo llamo café episodio. A ver, máquina. Aquí está, sale mi café, mi expreso en la máquina del trabajo. Bueno, voy a añadir, alguien me dijo alguna vez que en ocasiones charlo mucho, converso mucho y no doy de inmediato los datos que están anunciados en el título. Y por eso, después de publicar el episodio, voy a añadir el minuto exacto para que en la descripción del episodio aparezca el número, tocas ese número, el número del minuto y el segundo en el que empiezo a hablar y vas a encontrar directamente la información. Pero, pues como es un podcast coloquial, esto no es radio formal en la que se trata solo de información directa y estricta. No, esto es charla, conversación. Pues aprovecho para poner al tanto a mis amigos y familiares y cercanos y conocidos, porque espero que tú también seas una persona cercana y podamos conversar familiarmente, para ponerle al tanto a todos de lo que va la vida y de la vida tecnológica principalmente. Y es que en este fin de semana me he metido en un trabajo bien intenso, que ha sido el de compartir la lectura en voz alta a través de un podcast de los acuerdos finales, del acuerdo final para la paz en Colombia, el acuerdo final entre las negociaciones del gobierno nacional y de la guerrilla de las FARC. Ese podcast de lectura en 3 días llegó a ser el número 1 en iTunes en Colombia, para Apple, para los podcasts de Apple, llegó a ser el número 1 y creo que no es porque sea un gran podcast, muy bonito, muy entretenido, sino porque es realmente urgente y pertinente. De hecho, no es entretenido. La lectura de ese texto es muy densa y hay mucha gente que me está colaborando, hay lectores voluntarios que han grabado los textos y los han estado enviando. Y sobre eso se trata este podcast de hoy, en el que quiero contarte sobre WeTransfer. Entre los lectores voluntarios ha habido muchas personas, hombres y mujeres de distintas edades, de distintos lugares del país y del mundo. De hecho, he mantenido el podcast, digamos que en otro feed separado, en otra línea separada, para que todos los oyentes habituales del siglo XXI es hoy, que en su mayoría están en países distintos a Colombia, pues no tengan que pasar por eso que es como tan interno de mi país. Entonces, me despisté. Entre las personas que han enviado audios también de otras partes del mundo, también desde otros países, es posible, por ejemplo, que haya unas líneas leídas por un músico español. Es posible, no sé todavía si eso vaya a pasar o no. Pero entre las personas que enviaron los audios, hubo una que me envió los audios vía WeTransfer, que era algo que yo había pedido, pero desde el teléfono. Entonces me llamó la atención porque yo había descartado WeTransfer como aplicación hace mucho tiempo.
había dicho, WeTransfer es una aplicación muy tonta, porque me di cuenta luego de que no, un momento, es una gran aplicación, muy, muy buena, pero es tonta en iPhone. Y como yo en este momento de la vida estoy utilizando iPhone, pues tengo una visión negativa del WeTransfer. Y voy a explicar entonces. Carolina Rueda, ella grabó el audio en su teléfono, en un Huawei 5 minutos 30. En este momento comienzo el tema de fondo. Carolina grabó el audio que le pedí en un teléfono Huawei. Lo grabó y me lo envió por correo. Lo envió por correo y pesaba poco. Llegó bien al correo electrónico. Pero yo había pedido en la convocatoria, pidiendo ayuda, había pedido que me enviaran los audios por WeTransfer, para que mi correo no se estallara de la capacidad, no se bloqueara por muchos audios. Son 297 páginas, textos muy largos. Todo eso grabado en audio pues consume mucha información, ¿no? Y archivos muy pesados que podrían bloquearme en mi correo electrónico si los recibo directamente. Así que pedí que me los enviaran por WeTransfer. Carolina me lo envió directamente y el archivo pesaba muy poco. Ahí está sonando la campana de la iglesia que está enfrente a mi trabajo. El audio que me envió Carolina pesaba muy poco porque tenía muy baja calidad de resolución de, ¿cómo se llama? No de resolución en bits, sino de frecuencia. Entonces ella grabó a 8000 Hz cuando lo ideal era a 44100 Hz. Claro, estaba muy bajito. Eso daba una mala calidad de sonido y le pedí, por favor, ¿lo podrías repetir? Que sea a 44100 y no a 8000. Ella me dijo, no sé cómo hacerlo, no puedo, no he logrado cambiarle esto a la aplicación de grabación en mi Huawei. Le recomendé una aplicación para Android para grabar sonido y poder elegir la calidad. Le recomendé una aplicación que se llama PCM Record y la instaló, le fue muy bien, eligió la calidad correcta y empezó a grabar su voz con el teléfono. Genial, muy bien. Pero luego me envió el correo usando WeTransfer porque, claro, el archivo resultado fue mucho más grande de lo que había sido el archivo inicial. A mayor calidad, mayor peso del archivo de datos. Envió el archivo entonces por WeTransfer desde su Android. Y eso me llamó mucho la atención porque yo no lo había visto. Pensé que la recomendación de utilizar WeTransfer iba a ser tomada por las personas que utilizaban un ordenador o computadora, bien sea de escritorio o portátil, pero que se utiliza la versión web, ¿no? Y la versión web de WeTransfer lo que haces es enviar un archivo grande a WeTransfer y WeTransfer le envía un correo al destinatario. Con eso uno puede descargar el gran archivo sin que llegue el gran archivo al correo electrónico. Llega solamente un enlace para descargar. Eso funciona muy bien, pero no sabía que se podía hacer desde el Android. Es decir, el archivo grande, gigante, estaba en el teléfono de Carolina y utilizando la aplicación de WeTransfer me envió un correo electrónico que contenía el enlace para que yo descargara el gran archivo. Claro, al subir a WeTransfer se demora dependiendo de la conexión a internet que tengas, pero en términos generales funciona muy, muy, muy bien. Esto es lo que quería contarte hoy, así que muchas gracias por oír este episodio del Siglo XXI es Hoy, podcast diario hablando de tecnología, y ahora voy a saludar a los amigos que están en el chat. LaLiga.fm. Estamos conectados. A ver, está Cristian Orozco. Hola, Félix. Cristian, primera vez que te pillo en vivo. Un verdadero placer escucharte. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Luis Rengifo. Buenas. ¿Sigues en Francia? No, Luis, ya estoy en Bogotá.
en Bogotá. Tatiana dice, se le extrañó, señor. Muchas gracias. Sergio dice, hola Félix. Hola Sergio. Y Jorge Fernández también saluda, buenas don Félix. Jorge Fernández es una de las voces que aparecerá pronto en aquel podcast que estuve hablando de las lecturas del Acuerdo de Paz. Muchas gracias a Jorge y a todas las personas que colaboraron, que han colaborado y están colaborando con su voz para eso, para difundir, para hacer accesible el texto, un texto larguísimo y complejo, hacerlo accesible para las personas que no pueden ver o no quieren mirar el texto en ese momento. Por ejemplo, para los que oímos cuando vamos en el bus o en la bicicleta o caminando o lavando la loza. Es mi caso. Yo oigo muchos podcasts lavando la loza. Y una vez hecho esa confesión, ya me despido. Muchísimas gracias. Chao, cuelgo. Y no dejen de pasar por laliga.fm. Este podcast hace parte de laliga.fm, una red colaborativa de podcast en la que hablamos casi siempre de tecnología, pero pronto vamos a hablar de más cosas. Luis Rengifo me cuenta que él también regresó a Colombia. Luis estaba en Panamá hasta hace poco, si no recuerdo mal. Y Jorge Fernández me dice, se me olvidó decir quién soy en el texto de los acuerdos. Los gajes del oficio, uno no es su propia voz. Tranquilo, Jorge. Yo dije al comienzo del episodio, ahora vamos a oír a Jorge Fernández. Y hice un chiste. No, mentiras, no hice chiste. Ese podcast es muy, muy serio. Bueno, ahora sí, chao, cuelgo. Gracias por oír y por compartir.